Bien, hola, hola, ¿se escucha mi audio? Voy a volver a compartir la pantalla. Voy a enviarles dos manuales que tengo para la guía de ejercicios. Em, Vamos a ver cómo utilizar, por ejemplo, la prueba de hipótesis para este tipo de casos. En este caso vamos a tomar en cuenta, me dicen si les ha llegado en el grupo de WhatsApp. Son dos manuales que son justamente ejercicios en realidad que voy a ir resolviendo. Y esos ejercicios obviamente se utilizan mediante el uso de los paquetes estadísticos, ¿no? Hay uno que dice manual Z, me dicen si les ha llegado, manual Z, el manual. Y el otro es el manual T de Student. Ahí. Entonces ahí, por favor, van a hacer los ejercicios que faltan, hay ejercicios. Voy a resolver ahora, sin pasos. Voy a compartir la pantalla enseguida. Me dicen si ya les ha llegado. ¿Les llegó? ¿Me confirman? Sí, licenciado, ya nos llegó. Sí, listo. Muy bien, lo descargan. Entonces ahí está su práctica, hay ejercicios, ¿ya? Bien, ahora sí, voy a ir con esto. Escrito en el chat, sí, me nota, dice, he llamado a la lista, he llamado a la lista. ¿Quién es Katherine? Katherine Mamani Shaka, ¿no? Licenciado, y más, por favor. A ver, Katherine, Captcha con Dori. bueno, aquí le ponemos el Katherine primero. Sí, ahorita. Captcha, Condori. Sí, captcha con. Sí. ¿Alguien más? Yo no le he llamado. Bien, proseguimos. Pruebas para muestras grandes. Sí. Entonces, Licenciado, a mí más, por favor. Roosevelt Aguilar Mamani. Aguilar, mamá y Roosevelt. Ahí está. Bien, hay una secuencia de pasos. Aquí hay 8 pasos a seguir, ¿no? De manera más específica, se podría decir. Probablemente en las diapositivas son de manera muy genérica, ¿no? Pero se ha seguido los 8 pasos. Definir las hipótesis nulas y alternas. Segundo paso, elaborar la gráfica, ¿no? Z. Determinar niveles de significancia o de riesgo, también se le conoce así. Operaciones previas para el valor crítico en la tabla hay que ubicar. Buscar el valor crítico, trasladar al valor crítico a la gráfica. Definir la regla de decisión. Si se acepta o se rechaza la hipótesis nula y alterna, hay casos cuando el valor Z, en este caso aquí te dice Z, es mayor al valor crítico, o es menor en este caso, ¿no? Aquí hay un error de type. Esto es Z por si acaso, ¿ya? Anótense por favor, aquí hay un error, hay pequeño error de type. Esto es Z, no es T. Z es, ¿ya? Lo estoy pintando. Ustedes tienen ya, tal vez ya lo han descargado, eso es Z, ¿ya? Si Z es mayor al valor crítico, Z de tablas, y este es de Z de la fórmula corresponde. Si hay un error aquí. Bien. La primera caso, muestras independientes. Vamos con el ejemplo. Aquí dice la Fuerza Aérea Boliviana entrena al personal de computación en 2 clases, ¿no? CAS, AFB y Kingston. Se aplica un examen final común, dice. Como parte del estudio existen sobre el programa de entrenamiento, se comparan las calificaciones finales de las pruebas, dice. La pregunta es, ¿hay alguna diferencia significativa en los resultados finales de los programas educativos? Para esto menciona, utiliza un alfa de 0,04, es decir, 4%, digamos. Ese es el nivel de significancia. Los resultados finales son los siguientes, digamos, ¿no? Primer grupo de 40, miren, mayor a 30 es esto, ¿no? Primer grupo, o primera muestra, 40. La segunda tiene 50, ¿no? Su promedio de calificaciones, 114,6 y en la otra es 117,9. Su desviación estándar es 9,1 en el primer grupo y en el segundo grupo es de 10,4. Son dos grupos distintos, ¿no? Aquí, no, por eso se dicen muestras independientes, ¿no? Muestras independientes. Dos grupos diferentes. De tamaños diferentes también de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Defino la prueba de hipótesis, primero defino las hipótesis, la nula, de que los promedios sean iguales, no hay diferencia.
A la alterna de que sí son distintos o diferentes. Miren aquí, estoy pintando de color rojito, distinto, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Em, que voy a hacer una prueba bilateral, ¿no? De dos colas. Aquí está su gráfico, en el siguiente se puede observar. Este distinto, diferente, significa que voy a hacer una prueba bilateral de dos colas, derecha e izquierda. Estas regiones son rechazo de la hipótesis nula y obviamente la grande es la zona de aceptación de la hipótesis nula, ¿no? Aquí son valores positivos y aquí son valores negativos. De cero. El nivel es de 0,04, nivel de significancia. Algunas operaciones ahora previas para calcular en la tabla Z, el valor crítico Z. Entonces, alfa medios primero, ¿no? El alfa, este alfa voy a dividir entre 2, 0,04 entre 2 es 0,02, ¿sí? Y como es de dos colas, el área dividida entre 2, obviamente 0,5, la mitad. Voy a restar menos 0,02, que es alfa medios, y eso es 0,48. Entonces, el valor crítico Z para el valor del área más cercano a 0,48 va a ser el siguiente, ¿no? Va a ser 2,0 más 0,05 y es 2,05 en realidad, ¿no? El valor más cercano a 0,48. Ahora recuerden que les he pasado una tabla. Sí, en el grupo estaba, ¿no? La tabla, ¿cómo se llama esto? Las tablas Z, T de Stude, ¿no es cierto? Sí, ¿dónde está? En estadística 2 de vista. Tablas, decía. O en el grupo les he pasado. Tablas. Si alguien me hace recuerdo, eran dos tablas. Es- A ver, lo voy a descargar ya. Un momentito, mientras alguien creo que quiere ingresar. Había dos tablas, ¿no? Tabla normal y la tabla T de Stude. De ahí es donde se saca o se extrae los valores, ¿no? Se estima esos valores. Bien, ya lo tengo aquí. Listo. Así. Voy a compartir la pantalla. Aquí está. Esta es la tabla que les he pasado. ¿Recuerdan? Pues de esta tabla, como estamos en la prueba normal Z, ¿no? Tabla Z, entonces tienes que ver, ¿no? Es una prueba de dos colas, indica, ¿no? Una prueba de dos colas. Entonces, esta es la de probabilidades, ¿no? La de probabilidades. Es con valores negativos. Y hay uno más debajo, ahí está la para pruebas de hipótesis, ¿no? Claramente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Una prueba, dice, de alfa medios, ¿no? Tienes que encontrarme un dato, dice, cercano a 0,48. Entonces, el nivel de cuánto es alfa 0,04. Entonces, ubicamos en la tabla, ¿no? 0,04 en realidad. 0,04. Hay pruebas unilaterales. Para nosotros la prueba bilateral, ¿no? Entonces, aquí están. 0,5 menos alfa medio se indica, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven? No, 0,5 menos alfa medios. Toditas son esas. Entonces, en esta que has encontrado, mira, aquí 0,5 menos alfa medios, ¿no? Es 0,48. Este es el valor que tienes que ubicar, el más cercano en esta tabla. ¿Dónde? En el que dice bilateral, obviamente. Aquí. Para encontrar el valor crítico Z, ¿no? 0,32, 0,34, 0,40. Voy bajando. 41, 0,42 aquí tengo. 0,49, 49, 48. Aquí tengo otro 0,48, 26, 0,40 aquí tenemos cuánto, 0,48 exactamente, ¿no? 0,5 de 2, ¿dónde está el 0,48 más cercano? 0,4830, aquí 0,21, 2, 0,46, 47, 48, 71, 0,48, 75.
0.47, aquí tenemos más, 0.47, 98, 0.48, 0.3, más pequeño, ¿no? Es este y este, ¿no? 0.48, 0.3 y tengo, miren, 0.47, 98. Estos dos valores que estoy pintando son más cercanos, ¿no? A 0.48. Y por ejemplo tengo 0.48. Entonces aquí, en mi esquema, la idea es esta, ¿no? Aquí voy a anotar el 0.48, ¿ya? Entonces, y anotamos el otro y el otro. Un valor mínimo o menor es 0.4798. 0.4798. ¿Sí? Estoy anotando esto. El otro dato es 0.4803. 0.4803. Y el 0.48 más o menos debe estar por aquí, casi más o menos al medio, ¿no? Es decir, para nosotros va a ser 0.48, nada más. 0.48, ¿no? Es el dato que hemos determinado en la diferencia, ¿no? 0.5 menos alfa medios, 0.40. De este, ¿no? De este dato. Entonces, para este dato debo ubicar qué cosa, el valor crítico de tablas de la Z normal estándar. ¿Cómo ubicamos? Tengo un valor mínimo y un valor máximo. Tengo dos datos en realidad, ¿no? Pues lo que aquí hay que hacer es ver cuál de estos datos, aquí lo voy a hacer con un círculo, hay que llegar a este, ¿no? ¿Cuál de estos dos datos es más cercano a 0.48? Y ese dato es el que se elige, ¿no? Y su valor crítico, ¿no? Por ejemplo, de este, su valor crítico Z, ¿cuánto es? De 0.4798, 2,05. 2,05. En esta otra, ¿cuánto es su valor crítico? Su valor crítico Z es, por ejemplo, ahí 2,06, ¿no? 2,06. Esos son sus valores. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar las distancias, ¿no? ¿Cuánto es la unidad de distancia de este punto a este? ¿Y cuál es la distancia de este punto a este otro punto? Lo único que hace es las diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a restar, ustedes hacen el valor máximo 0.48 menos 0.4798. ¿Cuánto da como resultado? Si alguien está con su calculadora, lo resta. 0.48 menos 0.4798. Y les va a dar, por ejemplo, si alguien ya lo tiene, 2 por 10 elevado a la menos 4, dice, ¿no? Es decir, 0.000, ahí está, 0.000, ya, ok. 1, 2, 3 y 4. Ese es 2 por 10 elevado a la menos 4, ¿no? 0.0002, dice. ¿Sí? Hasta ahí. En el otro caso, voy a restar el valor más grande menos el valor pequeño, ¿no? Para que no sea negativo. Es decir, 0.4803 menos 0.48. ¿Cuánto nos da? Y por ejemplo, 0.4803 menos 0.48. Les va a dar ahí, por ejemplo, el 3 por 10 a la menos 4, es decir, 0.0003. Ese va a ser el resultado, ¿sí? Ahora bien, si ustedes observan los resultados obtenidos, aquí hay una distancia y aquí hay otra distancia, ¿no? O sea, el más cercano. El criterio es tomar aquí en cuenta, ¿no? Para el valor crítico, para el valor, si es que no se encuentra esto en la tabla de manera directa para encontrar el valor crítico Z, entonces el más, ¿no? El más cercano a 0.48. ¿Más cercano cuál es? ¿Este o esta otra? ¿Cuál es el más cercano? Esta, ¿no? Miren, 0, es de milésimas de 2 unidades, ¿no? Esta tiene 3, se podría decir, ¿no? Si el más cercano es este en realidad, ¿no? Este es el más cercano.
Este es el más cercano, ¿sí? Por lo tanto, yo tomo en cuenta esta y esta no lo tomo en cuenta. ¿Cuál es su valor crítico? 2.0, sí. De eso es lo que sale, ¿no? 2.05. Es el más cercano, ¿sí? Hasta ahí se entiende. Entonces, su valor crítico es ese. He encontrado el valor crítico. El siguiente paso, ¿qué es? Trasladar ese dato. Obviamente, como es una bilateral, una prueba bilateral, uno con signo positivo, 2,05 ahí aproximadamente. Aquí está el 0, obviamente. Aquí debe estar el 1, luego el 2, etcétera. El -2. Región de rechazo de la hipótesis nula y esta es la región de aceptación de la hipótesis nula. Regla de decisión. Voy a rechazar la hipótesis nula si ocurre esto, si son distintos, ¿no? Al valor crítico, y voy a aceptar en el otro caso, ¿no? Voy a rechazar en cualquiera de situaciones. Bueno, voy a ir seleccionando. Hay dos opciones, ¿no? Hay dos reglas de decisión. Puede ocurrir esta o esta otra en realidad. Ahora, en la fórmula voy calculando, ¿no? X1 menos X2 son los promedios, sustituyo los datos, ahí está el 9,1 al cuadrado, 10,4 al cuadrado, que son las desviaciones típicas. El primer grupo tenía de 40, el tamaño muestra es el otro 50. Estos son sus promedios de calificaciones de ambos grupos. Hago operaciones aritméticas y obtengo el valor de Z menos 1.6062, negativo. Aquí está más, aquí está con positivo y con negativo, las áreas de región, de rechazo y aceptación. ¿Dónde cae este menos 1.60? Miren aquí aproximadamente, ¿no? Ahí está menos 1.60. Porque casi al medio está el 0, ¿no es cierto? El 0, parte derecha, positivos. El 0, parte de izquierda, negativos, ¿no? -1, -2, -3, -4, etcétera. ¿Qué hay aquí? ¿Qué dice? Zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, ¿qué implica? Como el valor Z está en la región de aceptación de la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis de investigación. Es decir, la hipótesis de investigación o llamada hipótesis alterna, ¿no? ¿Qué implica eso? Que no hay diferencia, ¿no? Que no hay diferencia estadísticamente significativa en las puntuaciones finales de la prueba correspondiente. No hay esa diferencia significativa, ¿sí? Entonces, hasta ahí ya termina la prueba. Ahora, hay paquetes que les he pasado, ¿no? Paquetes estadísticos, ¿sí? Bueno, es de manera manual la que estoy demostrando ahorita, ¿no? Pero los paquetes estadísticos son más rápidos en realidad, ¿no? Prueba Z, aquí dice prueba Z, ya les he pasado. Prueba Z1, Z2, Z3, Z4. La Z1, ustedes hacen un doble clic, abren. ¿Qué dice aquí? Es una prueba para investigación preexperimentales de medición en un mismo grupo, dice. En un mismo grupo que implementa pretest y posttest. Será este caso para nosotros solamente hay un grupo, pero para nuestro caso, en nuestro ejemplo, eran dos grupos en realidad, ¿no? Son dos grupos en realidad. ¿Sí? Aquí está. El primer grupo de 40 y un grupo de 50. Listo. Entonces no va este, ¿no? Este no es el paquete que voy a utilizar. Abro la siguiente. El siguiente dice una prueba para muestras independientes. Primer grupo, segundo grupo. ¿Esto qué ejemplo era? Para muestras independientes. Ah, este es el paquete. Z2 en realidad, ¿no? Claramente aquí van a ver su fórmula correspondiente, la que va implementando. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué voy a hacer? En este ejemplo voy a insertar estos datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo, en la primera parte se insertan, en algunos casos tienen sus puntuaciones, entonces los insertan, ¿no? No hay ningún problema. Pero para mi caso del ejemplo, no tengo estas puntuaciones, ¿no? No los tengo, ¿no? Sino de manera directa ya me da, dice que el promedio es 114,6, desviación de 9,1, son de tamaño 40. Ustedes van a la hoja número 2. Y en la hoja número 2 ya es para datos, ya que no se conocen, ¿no? Por ejemplo, aquí, primero, tienes que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Donde están remarcados de color naranjado son los que vas a ir viendo, ¿no? Los cambios correspondientes. ¿Cuánto es la media del primer grupo? La media del primer grupo es 114,6, ¿no? Si ya notas, 114,6. ¿Cuál es la media del segundo grupo? La media del segundo grupo es 117,9. 117,9, ahí está.
Eso se automatiza, ya está trabajando el software con 3 decimales, ya no hay ningún problema. Pero sigue siendo 117,9. Desviación estándar, ¿de cuántos en el primer grupo? 9,1 dice, ¿no? Aquí 9,1. Desviación estándar en el segundo grupo, ¿cuánto es? 10,4. Dice, ¿no? 10,4. ¿Cuál es el tamaño del primer grupo? Su tamaño es de 40. ¿Qué notas? 40. Del segundo grupo, ¿cuánto es? 50, dice, ¿no? 50. Y ustedes ven automáticamente ya los numeraciones y cálculos, ya está pasando, ¿no? Hasta ahí, la primera parte ya lo he hecho. He llenado estos datos, aquí están, media, desviación estándar y tamaño de muestras. ¿Qué me falta? Nivel de confianza y significación. ¿Con cuál se está trabajando en el ejemplo? Con un alfa de 0,04, ¿no? Pues aquí 0,04. En la otra, ¿no? 0,04. Ahí está, ya lo he cambiado. Y ahí se va a trabajar un 96% de confianza, ¿no? Porque este 0,04, ¿qué es? Es el alfa, ¿no? Nivel de significancia, 4%. ¿Cuánto me falta? ¿100%? Obviamente 96%, que es su complemento, ¿no? Aquí, ¿qué debo de anotar? Obviamente 96 y va a cambiar en la parte superior. Ahí está equilibrado ya, porque aquí es 96. Anotamos 96 y esto se ha cambiado de manera automática. ¿Listo? Entonces, ¿qué he hecho? Insertar datos, este alfa y en esta parte. Nada más. ¿Qué más nos falta? Por último, la regla de decisión. La regla de decisión dice aquí, la alterna, que son diferentes, distintos, distintos. Van ustedes aquí, por ejemplo, dicen mayor, hay un símbolo, menor, desigual, ¿no? Por ejemplo, si ustedes colocan esto, hago un control C y aquí ponen mayor, hago un control B, cambia todo, ¿no? Si yo pongo un menor, por ejemplo, hago un control C, aquí lo inserto, control B, menor. Miren, ahí aparecen los resultados. Pero en mi caso es esto, ¿no? Control C y control B. Entonces, ¿qué dice aquí? Miren, la respuesta me dice, esta es la cola izquierda, derecha, ¿no? Aquí más o menos está la campana de Gauss, se podría decir, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué indica? Que regla de decisión dice, ¿no? Rechazar la hipótesis de investigación, ¿no? Hay que rechazar la hipótesis de investigación. ¿Por qué rechazar la hipótesis de investigación? Porque no hay una diferencia, ¿no? ¿No? Porque nuestro dato, miren, aquí es la zona de aceptación, ¿no? Aquí se acepta la hipótesis nula. En consecuencia, se rechaza la hipótesis alterna o de investigación. Es decir, cuando yo he definido que son diferentes los promedios, no necesariamente, dicen, ¿no? Entonces, esto es verdadero y esto es falso, es lo que dicen, ¿no? Esta alterna se lo conoce como hipótesis alterna o de investigación. Con el resultado que dice, rechazar la hipótesis de investigación. Ese es el resultado. Entonces, en su evaluación voy a dar un ejemplo casi similar así, supongamos. Puede ser así con parámetros ya calculados, o en la hoja 1 les voy a dar columnas con calificaciones. Ustedes tienen que tabular, tienen que typear, ¿no? Aquí se llenan. Se los pueden, ustedes se borran, no hay ningún problema, ¿no? Que pueden ver, son varios datos. Son dos grupos diferentes, miren, por ejemplo, dice, ¿no? Ahí está, todo en cero, ¿no? Se anotan aquí calificaciones o puntuaciones, supongamos aquí, alguien se ha sacado una nota de 40, otro se ha sacado 50 o 65, 50, el otro grupo, supongamos, se ha sacado 70, 80, aquí se ha sacado 100, aquí 55, 67, ¿no? Dos grupos distintos, de distintos tamaños. El primer grupo tiene 3, el segundo grupo tiene 5, ¿no? Automáticamente aquí calculo. ¿Cuánto es el nivel de alfa? El alfa que voy a trabajar justamente aquí lo voy a anotar, supongamos al 5%, ¿no? 0,05. Listo. ¿Cuánto cambia? 95. Aquí tendría que anotar 95 para equilibrar, ¿no? Ya está. Y la parte, ¿no? De decisión. Aquí dice la hipótesis alterna, está mencionando mayor. Es mayor. O la alterna es menor o de distinto o desigual, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, decir, es diferente. ¿Ya? Supongamos que la hipótesis es diferente. Como yo defino, ¿no? Ahí, por ejemplo, dice aceptar la hipótesis de investigación. Acepta, ¿no? Aquí se acepta en este caso, ¿no? Eso quiere significar que si hay diferencias significativas en ambos grupos, eso implica, ¿no? Esa es la prueba de hipótesis, ¿no? Se acepta la hipótesis alterna de investigación. Porque si fuese menor, por ejemplo, si yo indico que es menor, ahí, por ejemplo, dice se acepta la hipótesis de investigación de la misma forma. Pero si fuese mayor, con un control C y un control B, se rechaza la hipótesis, ¿no? Se rechaza la hipótesis de investigación cuando yo voy a definir mayor.
Entonces aquí hay alternativas, tres alternativas, ¿no? Mayor, menor, diferente, ¿no? Diferente, una prueba bilateral. Menor, una prueba unilateral izquierda. Mayor, una prueba unilateral derecha. Aquí queda anotado puntuaciones nada más, grupos distintos de distintos tamaños, su nivel. Aquí tienes que cambiar y luego la hipótesis alterna que tú quieres definir, ¿no? Y ahí está, ya tendrías, ¿no? Pongamos que se resuelve la evaluación. Tienen que enviarme una fotografía de su prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, pongamos que era esa. Entonces, hacer un control C, seleccionar el área, Panel Paint, y voy a abrir otro archivo. Este, mm, bueno, crítico Z de tal. Vale. Listo, abrir uno nuevo. Y hago aquí un control B. ¿Ven? Ya lo he pegado, esa imagen, ¿no? Aquí que dice, este es el que me interesa. Ustedes pueden insertar si desean con colorcito. Aquí se rechaza la hipótesis. Este es lo que me interesa. Y lo que más me va a interesar es cómo hayas definido tu hipótesis, ¿no? De investigación. Esas dos. Sí, esas me interesan en la evaluación. ¿Cómo te ha salido tu prueba? ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis de investigación? Nuevamente seleccionas, haces un control C con el Paint, tú vas a tu documento de evaluación, supongamos, y control V y ahí está tu imagen, ¿no? Tu imagen ya de tu prueba correspondiente. Listo, y eso lo conviertes en PDF, me envías en la evaluación correspondiente, ¿no? Documento en Word 1 en PDF, listo, ¿no? Esta forma. Algunos probablemente van a querer sacar imagen, pueden sacar foto, pero que sea nítida, ¿no? De su pantalla. Bien, entonces esas son las pruebas independientes, ¿no? De la distribución normal Z estándar, ¿no? Casi similar a la T de Students. Los mismos procedimientos, pero solamente cambia la fórmula, si se han dado cuenta. Y obviamente si es T de Student, con la tabla T de Student. Si es Z, con la tabla Z. ¿Sí? Estas que les he enviado, ¿no? En el grupo de WhatsApp, ¿no? Esa tabla, ¿no? Tablas de la... Para prueba de hipótesis, dice Z. Y la otra es la tabla T de Student, esta, ¿no? T de Student, aquí está. Esto es para pruebas, ¿no? De dos colas, cola unilateral. Y estos datos son las de unilateral. De dos colas o bilateral, es estos sus valores. Eso tienen que fijarse muy bien. Se trabaja en base a grados de libertad. A diferencia de la T de la Z, tienes que ubicar el valor que se encuentra, ¿no? Para ubicar el valor crítico. Si es esto. Y si no le encuentras uno de esos dos, digamos, como lo que hemos hecho, un valor máximo mínimo, entonces el más cercano posible se tiene que determinar para ubicar el valor crítico Z, ¿no? Ese es el uso en este caso, ¿no? De esa tablita. Y aquí hay ejemplos aquí, ¿no? Hay algunos ejemplos que les he dejado. Denle una lectura, es muy importante cómo se utiliza. Aquí para una prueba bilateral, dice, para una prueba unilateral derecha o izquierda. En esta otra de la misma forma, también tiene ejemplos, ¿no? Si se han fijado y lo han dado un vistazo, ahí están los ejemplos, ¿no? Unilateral con la derecha o izquierda, con grados de libertad, cómo se tiene. Ahí está con el detalle correspondiente que es esto, ¿no? Esta es una prueba bilateral, etcétera. Bien, ¿hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta? Pues esos manuales, tanto el manual Z como la de T de Student, tienen ejemplos, ¿no? Tienen ejemplos ya elaborados. Este, por ejemplo, es, mira, otro ejemplo, nivel de dificultad 0,01. Ahí están los datos y aquí, miren, hay que completar, hay que ir completando, ¿no? Para ir trabajando, ¿ves? O bien en otro caso, como ya tienes, miren, son del mismo, hay que utilizar el mismo software, Z2 en realidad sería, ¿no? Pero en la hoja número 2, porque no conozco los datos, ¿no? De calificaciones. En la hoja 2 ya tienes promedios, por ejemplo aquí, promedio de cuánto es, vamos a ver el de postes, 84,5, ¿no? 84,5. La media del otro es 77,5. Su desviación estándar en el primer grupo es 9,48, 48 y en la otra es de 9,01, ¿no? 9,01. ¿Cuál es el tamaño del primer grupo? Del primer grupo, el tamaño, a ver, resultados sobre 100, dice, ¿no? Resultados sobre 100.
Entonces, ¿cuántos? Se llevó a cabo un curso con 400 estudiantes, el primer grupo, ¿no? Y el segundo es de 300. Ah, entonces aquí es 400, ¿no? El otro es de 300. Esos son los tamaños muestrales, grandes en realidad, ¿no? Mayores a 30. Nivel de significancia 0,01, dice, ¿no? Entonces aquí en el alfa ustedes van, ahí estaba 0,04, aquí 0,01. Se va a trabajar en 99, entonces aquí anotas 99 para equilibrar, listo. ¿Y qué quieres definir? La prueba. Dices la hipótesis alterna de investigación mayor, ¿no? Mayor en este caso. Veamos. Aquí estaba diferente, entonces, ¿qué voy a definir? Mayor, ¿no? Este es un control C y haces remarcado un control B. Listo. ¿Qué resulta? Dice aceptar la hipótesis de investigación. Se acepta la hipótesis de investigación cuando es mayor, ¿no? Es decir, que el promedio del primer grupo es netamente mayor y significativa la diferencia con el promedio del segundo grupo. Eso es lo que se llega aquí, ¿no? En todo ese procedimiento que haces manualmente llegas a eso, ¿no? Aquí se acepta la hipótesis de investigación. Aquí está, ¿no? Ya está. Entonces, es un manual donde tú vas completando, llenando, llegar hasta el resultado correspondiente, ¿no? Es de manera manual. Y aquí hay problemas propuestos, ¿no? Con este mismo paquete tienes que trabajar, por ejemplo, aquí te dan datos, si hay alguna diferencia de aprovechamiento de 74, de 230 estudiantes, ¿no? Hay de alguna diferencia estadística, se tienen que dar 2 turnos, dice. Este ejemplo tienes que utilizar con este mismo software, ¿no? Y aquí tienes datos. Bien, esa es la forma en que se trabaja con los paquetes, ¿no? Más adelante está prueba de diferencia por pares. Diferencia por pares. Miren, por ejemplo, aquí tengo problemas propuestos por pares. Y la prueba de diferencia por pares ya no es esa, la Z2, ¿no? Va a ser la Z3, diferencia por pares indica, ¿no? Esperamos un momento. Aquí está. Prueba para la diferencia entre dos grupos independientes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este por pares, tengo un antes y un después, ¿no? Un pre y post, se podría decir, ¿no? Por pares, eso significa, ¿no? Un antes y un después. Pero en la prueba Z puede ser que trabajes con dos grupos o con un grupo nada más, ¿no? Entonces, eso tienes que ver, bien importante eso, tomar en cuenta. En la hoja 2 con los datos, si se tiene ya, ¿no? Los grupos, tanto su media, desviación, tamaño. Si tienes datos o calificaciones como en este ejemplo, entonces estos, uno por uno, tienes que insertar 13, 11 en antes, ¿no? En el pre y luego en el post. Pero aquí hay dos grupos, entonces es el Z1 en realidad, ¿no? El Z1 solamente era de un grupo nada más, ¿no? Aquí está. Primeras secciones en un mismo grupo nada más, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está haciendo, se realiza una prueba en un proyecto educativo para disminuir el consumo de alcohol por día en el grupo de 50. Aquí tienes entonces antes y después 50 datos, ¿no? 50 datos sobre el número de bebidas alcohólicas, etcétera, ¿no? Entonces ahí tienes, ¿no? Entonces, nivel de significancia, ¿cuánto? 0,02 dice, por ejemplo, ¿no? Aquí tienes que insertar esto, ¿no? Aquí es, con la Z1 es en realidad, ¿no? Porque solamente es un grupo y se ha implementado una estrategia para reducir el consumo de bebidas alcohólicas, menciona, ¿no? Entonces aquí anotas, antes era 13, ¿no? El otro es 11, ¿no? Estos datos, ¿no? 15, el otro es 11, etcétera, ¿no? Aquí el supuesto es, ese mismo 13 ya tiene 7, aquí has reducido, aquí tiene, por ejemplo, en el siguiente es 11, en el siguiente del 15 ya es 12, el que era 11 ha aumentado un poco, eso es 12, etcétera. Voy llenando todito, ¿no? Obviamente, si son 50, aquí en el pretest, aquí en el post también 50, ¿no ve? En este otro era distinto, ¿no? Aquí hay tanto dos grupos, es para comparación de dos grupos independientes. En esta otra es para trabajar justamente con dos grupos, ¿no? Dos grupos independientes, muestras independientes, distintos, ¿no? Si aquí yo estoy trabajando en este ejemplo solamente con uno, ¿sí? Entonces, esto es para la diferencia de pares. Para la diferencia de pares podemos utilizar Z1, ¿sí? Aquí, por ejemplo, 4 datitos nomás, señor. Ustedes tienen que seguir llenando, ¿no? 50 en total. ¿Qué datos tienes? Nivel de significancia 0,02, dice, ¿no? Aquí tú vas 0,02. Cambia, y aquí vas a entonces 98, aquí anotas 98 para equilibrar. ¿Listo?
¿Y cómo defines tu prueba, no? Dice, ¿cómo sería la hipótesis alterna aquí? Dice, ha tenido éxito de modo de que existe una disminución estadísticamente significativa. ¿Ha disminuido? Sí o no, menciona, ¿no? Es decir, que el promedio, ¿no? El promedio de antes seguirá siendo mayor o será menor en realidad, menciona, ¿no? Entonces, puedo insertar el mayor, ¿no? O diferente, porque si es diferente, aquí ya dice rechazar la hipótesis de investigación. Veamos qué pasa si es mayor. Si yo defino la hipótesis alterna, mayor. Ah, dice también de la misma forma, ¿no? Rechazar la hipótesis de investigación. Entonces, si fuese menor, debe ser la de aceptación, ¿no? Ah, rechazar, ¿no? En todos los casos, entonces rechaza, ¿no? Es decir, no hay una diferencia significativa, ¿no? A un 2% de nivel de confianza. Pero ¿qué pasaría si yo cambio esto al 5%? ¿No? Aquí va a ser una 25. Pues ahí, por ejemplo, si es el 5%, para ser diferente, veamos si cambia o no en la hipótesis alterna. Sigue siendo rechazado, y si es mayor, rechazar la hipótesis, ¿no? Entonces, todos los casos que yo voy trabajando se va a ir rechazando, sería, ¿no? Pues no hay una diferencia muy significativa, a eso se refiere, ¿no? En la disminución misma, ¿no? De tomar bebidas alcohólicas. El otro ejemplito dice para prueba media poblacional. Entonces, esta es la fórmula de la media poblacional. Aquí es cuando tienes una media que te da poblacional, te da una desviación estándar poblacional, ¿no? Y te da una muestra pequeña. Entonces, utiliza esta fórmula. Y esto se va trabajando, ¿no? Por ejemplo, aquí se han definido las dos hipótesis. Veamos qué es lo que ocurre. El promedio de conversión de lectura dice, y promedio de 64 sobre 100. Ese es el promedio estándar de 17. Transcurrido 4 años, se quiso saber si se deben seguir manteniendo los valores, ¿no? Se debe rechazar. Para tal efecto, se aplicó nuevamente una prueba estándar en una muestra de 205. Los resultados fueron 67 sobre 100 con una desviación de 19. Realizar la prueba correspondiente al nivel de 0,01. Quiero ver si transcurrido 4 años ha habido cambios o no ha habido cambios en realidad, ¿no? Voy a ver esta fórmula correspondiente. Esa debe ser la Z4 en realidad, ¿no? Espera un momentito. La fórmula, aquí está, ¿no? Su fórmula. X barra menos mu sobre S sobre X cuadrado, ¿no? Ahí está. Esta es la que voy a utilizar, ¿no? Ahí está, es su fórmula correspondiente o la propiedad. 64 mencioné, ¿no? La Z4. No tengo datos estos, entonces voy a la hoja número 2, ¿no? En la hoja número 2 se insertan los datos correspondientes. ¿Cuánto es su media de la población? 64. Y la media muestral, ¿cuánto es? Porque después de 4 años es 67 lo que se ha calculado, ¿no? 67. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? 205. ¿Cuánto es su desviación estándar de la muestra? 19. Listo. Y hasta los datos. ¿Qué más me falta? El nivel alfa. ¿Cuánto es el nivel de alfa de riesgo? 0,01. 0,01. O sea, el 99 se va a trabajar. Entonces aquí equilibrio a 99. Siempre se equilibra, ¿ya? Eso no se olviden. Y lo último me faltan las reglas de decisión, ¿no? Diferente, dice, ¿no? ¿Será diferente? ¿Qué está? Diferente ya está. Dice rechazar la hipótesis de investigación. Ah, no necesariamente es diferente, dice, ¿no? Entonces cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula, es decir, se acepta la hipótesis nula, ¿no? De que el promedio aún se mantiene a 64. ¿Será menor? A ver, veamos si hubiese insertado en la hipótesis altera menor. Igual rechazar la hipótesis. Si fuese mayor, igual, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula, en este caso de investigación, la alterna. No es un cambio tan significativo pasado los 4 años en realidad, ¿no? Entonces se rechaza la hipótesis de investigación, ¿no? No es 64, a eso se refiere, ¿no? Y debe ser el último, ¿no? Ya en la región de aceptación se acepta la hipótesis nula, ¿no? Claro, es lo que ocurre, ¿no? Se rechaza la hipótesis de investigación, entonces se acepta la hipótesis nula, ¿no? Se acepta la hipótesis nula. Es decir, el promedio de lectura de comprensión de una prueba estándar de los estudiantes del UPA es de 64 sobre 100 puntos. Listo. No ha habido muchos cambios significativos. A eso se refiere. Con la Z4 y tienen que fijarse su fórmula correspondiente con la que vayan a utilizar. Bueno, ahí les dejo. Muchas gracias por su atención. Y esos videitos que lo he hecho, se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Mañana en el mismo horario de 9:30 a 11, la evaluación, segundo parcial.